Bienvenidos, amantes del terror y el misterio. Soy Carlos Mendoza, el narrador detrás del Aullido del Miedo. Hoy les traigo una historia fascinante que te sumergirá en un mundo de intrigas y suspenso. Rafael, un próspero hombre de negocios, perdió todo, pero un antiguo libro le ofreció una salida a través de oscuros pactos. ¿Te atreverías a descubrir qué sucede a continuación? No olvides suscribirte al canal para no perderte ni un escalofriante episodio. Dale like al video si disfrutas de historias intrigantes y compártelo con tus amigos para expandir el misterio. Prepárate para el Aullido del Miedo, donde lo desconocido cobra vida. Comenzamos. Rafael era un hombre acostumbrado a un nivel de vida elevado. Poseía una fortuna considerable y disfrutaba de lujos y comodidades. Sin embargo, un giro inesperado en los negocios lo dejó en bancarrota, perdiendo todo su dinero de la noche a la mañana. Desesperado por recuperar su antiguo estatus, Rafael se sumió en una obsesión: hacer un pacto con un demonio para obtener riquezas y poder. Decidido a encontrar una solución, Rafael comenzó a explorar libros oscuros y antiguos en busca de conocimientos sobre rituales demoníacos. Pasaba noches enteras leyendo textos esotéricos, intentando descifrar las claves para contactar con fuerzas sobrenaturales. Los rituales se multiplicaron, pero sus esfuerzos no dieron frutos de inmediato. Con el tiempo, Rafael se volvió más intrépido y desesperado. Su vida se convirtió en una búsqueda constante de respuestas en el oscuro mundo del oculto. Se adentró en prácticas más arriesgadas, realizando rituales a la luz de velas y pronunciando palabras que resonaban en la penumbra de su hogar. Su obsesión lo llevó a descubrir un antiguo grimorio que prometía la conexión con entidades demoníacas. Empezó a seguir meticulosamente cada instrucción, esperando el momento en que su deseo de riqueza y poder se materializara. Sin embargo, en lugar de la prosperidad que buscaba, Rafael comenzó a experimentar fenómenos inquietantes en su entorno. Objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las esquinas de su visión y susurros ininteligibles llenaron su casa. A medida que los fenómenos se intensificaban, Rafael se dio cuenta de que el pacto que había buscado con tanto afán no traía consigo solo beneficios materiales, sino una presencia oscura que lo acechaba. Su vida se convirtió en una pesadilla, y cada intento de romper el vínculo con el demonio parecía fortalecer la conexión en lugar de debilitarla. Rafael se vio atrapado en un juego macabro donde cada paso hacia la liberación se convertía en un escalón más profundo hacia la oscuridad. En su búsqueda desesperada, Rafael se encontró con un hombre misterioso que afirmaba conocer el camino para deshacer el pacto. Este extraño individuo le ofreció una salida, pero a medida que Rafael seguía sus indicaciones, comenzó a darse cuenta de que había caído en una trampa aún más retorcida de la que intentaba escapar. La verdad detrás de este hombre y la naturaleza de la conexión demoníaca se volvían cada vez más oscuras y terroríficas. Rafael, desesperado por recuperar su fortuna y estilo de vida, se sumergió en prácticas cada vez más oscuras en busca de un pacto con un demonio. Una noche, mientras realizaba un ritual en su hogar, en un intento desesperado por establecer contacto con fuerzas sobrenaturales, escuchó una voz susurrante que pronunciaba su nombre en la oscuridad. Sorprendido, Rafael se detuvo y preguntó: ¿Quién eres? La voz, resonando en la penumbra, respondió fríamente: no que querías contactar conmigo. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael al darse cuenta de que había logrado el contacto con el demonio al que buscaba invocar. El ambiente se cargó de una energía intensa y opresiva. Rafael, con un nudo en la garganta, comprendió que había desatado algo mucho más allá de su comprensión. La voz del demonio, sin forma visible pero penetrante, continuó hablándole, revelando detalles íntimos de la vida de Rafael, sus miedos más profundos y sus deseos más oscuros. A medida que la conversación avanzaba, el demonio tejió un hilo siniestro entre su presencia y los problemas financieros de Rafael. Le prometió riquezas, poder y una vida llena de lujos, pero a un precio que Rafael aún no entendía por completo. La conexión con el demonio se volvió más intensa, y la presencia maligna parecía infiltrarse en cada rincón de su existencia. Rafael, atrapado entre el deseo de recuperar lo perdido y el temor a las consecuencias de su pacto, se encontraba en una encrucijada terrorífica. Cada palabra del demonio resonaba en su mente, planteando dudas sobre la verdadera naturaleza de su acuerdo. La historia se desenvolvía como una espiral descendente, con el demonio revelando gradualmente su influencia sobre los eventos en la vida de Rafael. El suspenso crecía a medida que la conexión entre ambos se volvía más compleja y perturbadora. La voz del demonio, omnipresente y llena de malevolencia, continuaba guiando a Rafael por un camino de oscuridad del cual no había retorno aparente. Rafael, sumido en su desesperación por recuperar su fortuna y nivel de vida, se encontró ante la aterradora revelación de que para obtener todo lo que deseaba, debía realizar un sacrificio humano. El demonio,
con su presencia aún más opresiva, le indicó que debía sacrificar a un familiar en un ritual específico. Ante esta macabra solicitud, Rafael descartó de inmediato a sus padres y hermanos, sumidos en una lucha interna entre sus deseos y los lazos familiares. Finalmente, su mirada cayó sobre un primo lejano, alguien lo suficientemente distante como para que la conexión emocional no lo atormentara constantemente. El demonio, con su voz sibilante, le proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el ritual. Rafael, en un estado de desesperación y anhelo de riquezas, siguió cada indicación al pie de la letra. Las noches se volvieron oscuras y llenas de secretos, mientras Rafael realizaba acciones macabras y participaba en rituales inquietantes para cumplir con los requisitos del demonio. Sin embargo, algo desconcertante sucedió. A pesar de la brutalidad de los actos cometidos, el cuerpo de su primo no mostraba ninguna marca visible, como si las horribles acciones llevadas a cabo por Rafael no hubieran dejado rastro en la realidad tangible. Esta extraña anomalía desconcertó a Rafael, quien esperaba que el sacrificio sellara el pacto con el demonio. La conexión entre Rafael y el demonio se volvía más enigmática, mientras la entidad maligna continuaba guiándolo por un camino oscuro y sin retorno. Las riquezas prometidas aún no se materializaban por completo, y Rafael se encontraba atrapado en una maraña de preguntas sin respuesta. Rafael, cada vez más inmerso en la espiral oscura de su pacto con el demonio, seguía las indicaciones al pie de la letra, realizando rituales en lugares específicos como le ordenaba la entidad maligna. Sin embargo, a medida que cumplía con las demandas, la paciencia de Rafael comenzaba a desmoronarse, ya que las riquezas y el poder prometidos por el demonio seguían sin manifestarse. El demonio, con su voz insidiosa, continuaba dándole largas a Rafael, exigiéndole más y más rituales, cada vez más complejos y perturbadores. Le indicaba lugares cada vez más tenebrosos y alejados de la civilización, sumiendo a Rafael en un estado de constante ansiedad y terror. Cada ritual realizado en los lugares específicos parecía abrir una brecha más profunda entre el mundo de Rafael y la realidad que conocía. El terror se apoderaba de él al enfrentarse a fuerzas que escapaban a su comprensión y control. Sombras inquietantes y susurros ininteligibles lo perseguían, incluso en los momentos más cotidianos de su vida. El demonio, en sus respuestas evasivas, alimentaba la desesperación de Rafael, sugiriendo que el camino hacia la riqueza y el poder era más tortuoso de lo que había anticipado. Cada nuevo ritual era una prueba de la dedicación de Rafael a su búsqueda y un recordatorio constante de la presencia ominosa del demonio en su vida. Rafael se encontraba en una encrucijada entre su deseo desesperado de cumplir con las demandas del demonio y la creciente sensación de que estaba perdiendo el control de su propia existencia. El terror aumentaba a medida que los rituales se volvían más oscuros y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más difusa. Rafael, exhausto de seguir las demandas del demonio sin obtener lo que anhelaba, finalmente se rebeló ante la entidad maligna. Con determinación, le expresó su frustración, declarando que no le estaba proporcionando las riquezas y el poder que tanto buscaba. En un giro inesperado, el demonio respondió calmadamente que le otorgaría todo lo que había pedido, pero con una advertencia que resonó en la mente de Rafael. El demonio, con su voz siniestra, le advirtió que el dinero y el poder que recibiría no podrían ser utilizados para ayudar a las personas necesitadas. Cualquier acto de benevolencia, cualquier intento de aliviar el sufrimiento de otros, sería castigado de manera implacable. Rafael, a pesar de su desesperación inicial, aceptó las condiciones, anhelando desesperadamente recuperar su antiguo nivel de vida. Con el cumplimiento de las demandas del demonio, Rafael volvió a tener dinero y recuperó su estatus perdido. Sin embargo, la riqueza adquirida estaba marcada por la prohibición de utilizarla para fines altruistas. Cada acto de generosidad traería consigo consecuencias aterradoras, asegurándose de que Rafael nunca pudiera emplear su fortuna para hacer el bien. Rafael, a pesar de disfrutar de su recién recuperada opulencia, se veía limitado por las restricciones impuestas por el demonio. Cada intento de ayudar a los demás se convertía en una elección angustiante entre sus deseos personales y el temor a los castigos que se avecinaban. Después de mucho tiempo de acatar las reglas impuestas por el demonio, un día Rafael no pudo resistirse a la oportunidad de ayudar a una persona necesitada, a pesar de la advertencia que había recibido. Durante todo el día, todo pareció transcurrir normalmente y Rafael comenzó a creer que no sufriría las consecuencias de su acción. Sin embargo, al llegar la noche y regresar a su hogar, una figura inesperada lo esperaba. Una mujer delgada, vestida de negro, estaba en su casa. Su presencia tenía algo inquietante y sobrenatural. La mujer, con una voz gélida, le recordó a Rafael la advertencia que había ignorado: se te advirtió lo que no podías hacer con el dinero. En ese momento, Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la mujer continuaba hablando.
Le explicó que su acto de ayuda desencadenó un castigo fuerte y demoníaco. Aunque durante el día todo pareció normal, la oscuridad que se avecinaba era una manifestación directa de su desafío a las reglas establecidas por el demonio. La mujer delgada, portadora de las consecuencias de sus acciones, se convirtió en un recordatorio tangible de las fuerzas sobrenaturales que acechaban en la sombra. Rafael, ahora confrontado con la realidad de su elección, se vio atrapado en un dilema aterrador mientras enfrentaba las repercusiones de su benevolencia aparentemente inofensiva. Desde aquel día, la presencia de la mujer delgada y siniestra no se despegó de Rafael. Sus ojos oscuros lo observaban constantemente, y su figura espectral se mantenía cerca como una sombra inquietante. Cansado de la situación, Rafael finalmente se rebeló ante la mujer, buscando liberarse de su persistente presencia. Al confrontarla, la mujer respondió con una calma inquietante. Sin embargo, su desafío no pasó desapercibido. En un instante, Rafael sintió un castigo sobrenatural descender sobre él. Su cuerpo tembló ante la fuerza invisible que lo sometía, recordándole la naturaleza incontrolable de las fuerzas a las que se enfrentaba. Desesperado por poner fin a la situación, Rafael recordó las palabras y hechizos en otra lengua que el demonio le había enseñado. Buscando utilizar el conocimiento adquirido para contener a la mujer, pronunció palabras cargadas de significado oculto y poder místico. Estos eran los mismos hechizos que había aprendido para manipular a los demás, para controlar situaciones y obtener lo que deseaba. La mujer, sorprendida por la reacción de Rafael, pareció momentáneamente perturbada. Sin embargo, en lugar de alejarse, su presencia se intensificó, como si la rebeldía de Rafael solo hubiera agregado combustible al fuego de su castigo. Rafael, ahora enfrentándose a las consecuencias de su intento de resistencia, se dio cuenta de que las fuerzas que invocó eran mucho más poderosas y complejas de lo que había imaginado. Rafael, agotado y lleno de arrepentimiento por los oscuros rituales y el pacto con el demonio, decidió buscar ayuda en un padre de confianza llamado Miguel. Desesperado, confesó todos los detalles al padre, desde cómo llevó a cabo el sacrificio de su primo hasta la ocasión en que ayudó a una persona necesitada, incumpliendo así las condiciones del demonio. El padre Miguel, escuchando atentamente las confesiones de Rafael, le aseguró que le brindaría ayuda. Con compasión en sus ojos, le indicó a Rafael que debía buscar el camino de la redención y alejarse de las oscuras fuerzas que lo atormentaban. Motivado por el apoyo del padre, Rafael se embarcó en la búsqueda de redención, tratando de deshacer los lazos con el demonio y librarse de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, al regresar a su hogar, encontró a la mujer delgada enfurecida, esperándolo con una ira descomunal. El castigo que recibió Rafael esa noche fue mucho más fuerte que cualquier otro que hubiera experimentado. La mujer delgada, furiosa por su intento de buscar ayuda, desató sobre él una fuerza maligna que lo sumió en una tormenta de sufrimiento. Cada rincón de su ser se vio afectado por el castigo, llevándolo al límite de su resistencia física y emocional. Rafael y el padre Miguel, decididos a romper el pacto con el demonio, comenzaron su búsqueda de respuestas en los libros de la biblioteca de Rafael. Sin embargo, descubrieron que el pacto era más complicado de lo que imaginaban. A medida que profundizaban en las antiguas páginas de conocimientos oscuros, las manifestaciones del pacto comenzaron a hacerse evidentes. La temperatura en la habitación descendió abruptamente, y la mujer delgada de negro apareció frente a ellos, su presencia llena de malevolencia. Ante este encuentro sobrenatural, el padre Miguel, armado con sus rezos, intentó enfrentarse a la entidad maligna. Las palabras sagradas resonaron en la habitación mientras el padre luchaba por mantener a raya a la mujer delgada. Sin embargo, la entidad respondió con una ferocidad que desafió incluso la fe del padre. La atmósfera se cargó de una tensión palpable mientras la mujer delgada resistía los esfuerzos del padre por alejarla. Rafael, testigo de la batalla entre las fuerzas sobrenaturales, se sintió atrapado en un conflicto que estaba más allá de su comprensión. A medida que las páginas de los libros revelaban detalles oscuros sobre el pacto, las manifestaciones se intensificaron, creando un ambiente asfixiante. El padre Miguel, enfrentándose a la complejidad del pacto demoníaco, se dio cuenta de la dificultad de romper las ataduras impuestas por las fuerzas oscuras. A pesar de sus rezos fervientes y la búsqueda incansable en los libros, la solución parecía esquiva. En un momento en que Rafael se encontraba solo, la mujer de negro, desbordante de furia, lo castigó con una intensidad aún mayor. El castigo se hizo sentir como una ola de sufrimiento, sumiendo a Rafael en una desesperación profunda y sin escape. Rafael, enfrentándose a la crueldad de la entidad, se vio sin saber qué camino tomar para liberarse del pacto. La mujer de negro, omnipresente y aterradora, parecía estar un paso adelante en cada intento de Rafael por encontrar una solución.
Cada rincón de su vida estaba marcado por las consecuencias del pacto, y la desesperación se apoderaba de él mientras se enfrentaba a la realidad inmutable de su situación. El padre Miguel, a pesar de sus esfuerzos, no encontró la manera de ayudar a Rafael a romper el pacto que había hecho con el demonio. El pacto resultó ser demasiado fuerte, envolviendo a Rafael en un tormento que parecía no tener fin. Desesperado y buscando cualquier solución, Rafael se dirigió en busca de la ayuda de un chamán, guiado por la esperanza de que este sabio pudiera proporcionar alguna respuesta a su sufrimiento. El chamán, al escuchar la historia de Rafael, comprendió la gravedad de la situación. Con conocimientos ancestrales, el chamán entregó a Rafael objetos de protección, advirtiéndole que romper el pacto sería una tarea ardua y que podría llevar años. Aunque las manifestaciones y la presencia de la mujer de negro disminuyeron con la protección proporcionada por el chamán, Rafael continuaba padeciendo las consecuencias del pacto, aunque ya no tan frecuentemente. A lo largo del tiempo, Rafael llevó consigo la carga de sus acciones pasadas. A pesar de haber intentado encontrar una solución y mitigar los efectos del pacto, la sombra de sus decisiones erróneas lo perseguía. Su vida, aunque ya no marcada por manifestaciones constantes, estaba impregnada de arrepentimiento y sufrimiento. Esta historia, más allá de sus aspectos sobrenaturales, lleva consigo una reflexión profunda sobre las decisiones que tomamos en la búsqueda de la riqueza y el poder. Muestra cómo nuestras elecciones pueden tener consecuencias duraderas, afectando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. En última instancia, destaca la importancia de la reflexión y la responsabilidad en nuestras acciones, recordándonos que el deseo desmedido puede conducir a caminos oscuros y a un sufrimiento innecesario. Y así concluye nuestra escalofriante odisea en el aullido del miedo. ¿Sintieron el terror recorrer sus espinas? Si quieren más historias de suspenso y horror, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna experiencia tenebrosa. Recuerden darle like a este video y compartir sus pensamientos en los comentarios. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima noche de miedo, valientes exploradores del miedo.